me fue mi amigo a hacerme auxilio en el más allá. Se fue, caballo loco que jamás dio paso al tren, pero tenía que perder alguna vez. Tuvo patas de oro y de papel. Se fue el más amigo, el más roncudo, ya se fue, pero renace en un potrillo que se ve, negro fuerte y bronco como él, negro fuerte y bronco como él. No me lo vas a creer, pero ya casi te estoy olvidando. Ya no estás en el aire que respiro, ni en la soledad que amanece junto a mí. Ya no estás escondida en mis canciones, y el recuerdo de tu amor ayer huyó de mí. Ya no sueño con volverte a ver, a estar solo ya me acostumbré. Ya no me afecta que no estés conmigo, ya no te extraño, sin ti sigo vivo. Estoy a punto de olvidarte para siempre, de escapar de tus recuerdos. Mis ojos por ti están dejando de llorar. Ya no te busco, ya no intento encontrarte. Estoy a punto de olvidarte. Solo falta dejarte de amar. No más, no más. Estoy a punto de olvidarte para siempre, de escapar de tus recuerdos. Mis ojos por ti están dejando de llorar. Ya no te busco, ya no intento encontrarte. Estoy a punto de olvidarte. Solo falta dejarte de amar. Estoy a punto de olvidarte para siempre, de escapar de tus recuerdos. Mis ojos por ti están dejando de llorar. Ya no te busco, ya no intento. Está relampeando feo aquellos lados. ¿Tienes? Prepárense que porque va a haber tormenta electrónica. Prepárense que... Hijo de puta, como pega a dormir, boludo. Bechtel uns jetzt gleich sagen wird, das werden wir uns anhören. Mit von der Partie die Woodies.
está, sí. Bienvenido. Mira ese bronceado caribeño, carajo. Bienvenido, líder supremo. Gracias. ¡Qué grande! Salva, viniste así con el color bronce, viniste. Sí, nada. Impresionante, ¿no? Mírame un poco. Salvador. Ya no es más en la vereda, es en la playa. ¡Ey, está ¡Qué Salva! grande, Salva! Qué bueno tenerte, líder. Será, pasate bien, te relajaste. Sí, totalmente. Pero qué tormenta esta madrugada. Che, a vos te agarró en pleno Sí, vuelo. bueno, la turbulencia, después empezó la lluvia. De tal. Pero por suerte estamos acá. Ya, Che, gracias a Dios. capos son los pilotos. No, impresionantes son. Bolo, A ese mí es me mi- levantó a las 2:30 mi basurero que voló y yo escuché en el balcón. Porque yo estoy en un piso 3 y ahí cuando hay viento normalmente ahí se siente el triple. Ah, claro. Entonces vuela todo, no puede Porque dejar está en el nada en el piso balcón. Claro. Triple. La Bueno, gente y voló mi basurero, boludo. te la Voló tu jode. basurero. Y el viento era fuerte, era. Yo hoy me desperté ya porque mi salchi hizo popó en mi pieza, porque ¿Y para qué llovía. puta me deja dormir ahí, carajo? Y porque me mira con su carita así, Déjale, los míos también duermen ¿me en mi entendés? pieza. Y no puedo decirle no. Imagínate, andate afuera y... Janeiro, ese botella, ese el olorcito te levantó. No, ¿verdad? por suerte También no, pasó, ¿sabes? porque usa Belcan y Belcan. Cuidado. Comen Belcan. Y ¡Carloncho! no tiene carloncho, así no tiene olor su popó. Pero me levantó eso y después ya 6 de la mañana y ahí ya después el pastor alemán también ahí, y ya me desperté, le preparé el almuerzo a Sol para que lleve a su colegio y ya tomé mi mate y ya no pude más dormir y escuché... ¡Ay! Ahí ya no puede más dormir. Vi Lulac Supremo y todo. Epa, arrancate temprano, Me ¿eh? arranqué temprano. Ya no puedo más dormir tarde. Qué quilombo la calle. Andamos hacia Avelino Martínez, acá nomás ya tu canoa, boludo. Hacia la zona de Luque. Para cruzar Avelino hay que ir con el Artemis 2. Es impresionante. Bueno, hola yuteño, hola twitchero, hola gente de canal de cable que nos ven también. Vos sabés que quiero un poco habilitar el WhatsApp, porque quiero ver si la gente nos está mirando. ¿Verdad? Sí. Mira, y él vino seco. ¿Eh? Él metió la camioneta dentro de acá del edificio. Ojalá, boludo. Ahí en la zona donde estacionan los jefes, lo. No, Josema vino así. Elías, por favor, perdón. Y ahí. Impresionante. El pionero vino. Papá, por favor, vení, papá. No, yo tardé 15 minutos por ahí para encontrar el lugar, boludo. ¿Dónde estacionaste? Y me fui ahí al costado donde vos solés dejar. Ese es el lugar, siempre hay lugar. Porque creen que es solamente para los que se van a un entierro. Pero ahora de verdad había muerto. Con la lluvia, qué feo. Nico, a los muertos no le respetan, ya. pero- Ve, anda en la calle, Puta joder. carajo. Me voy pero a estacionar en su panteón, estúpido. No, No sé, le para mí le que tipo, respetan. cuando llueve pega enterrar a la gente. Ah. Y claro, a la gente. No, a los muertitos. Raro Ah, ahí, no No sé raro por qué, ahí. más, no sé, tipo Ya, de película por ahí. Necrofilia, pero. Ey. No. ¿Y Vayamos ese juego de construyendo. palabra? ¿Da gusto enterrarlo? No. No. Ah. Pero no da gusto enterrar. No, da gusto ir a un entierro. Nunca da gusto. A no ser que sea tu enemigo, pero ni eso. No puede parecer más de peli por ahí. Ah, con la lluvia. Ahí. Y suena November Rain. Y- Y ahí le ve Estoy a llorando. Slash tocando la guitarra en la capillita. Pega. ¿Qué hiciste, Salva? Aparte de chupar, disfrutar, relajarte y... Música. Mucha música en la playa. ¿De Vallenato. Cartagena? Cartagena. Mucho vallenato. Vallenato. Mucha música caribeña. Che, y yo sé, que le mandamos un abrazo a tía Belén, pero qué lindas las colombianas también, impresionante. ¿O no había tanta colombiana? No, tampoco tanto, che. No, la verdad que no, tampoco no. Espectacular. No, pero lindo está. Carito me habla en inglés. Qué bonito se le ve.
precios, ¿da para ir o juro? Prácticamente 1,5. O sea, estamos medio iguales. ¿Y cómo está Brasil, por ahí, Ni verdad? guaraní, no, Brasil es más caro. ¿En serio? Brasil está más caro. Che, ¿qué tal está Demonio? ¿Dónde está? No, porque el co es de azúcar y cuando llueve no puede venir. Impresionante. Esa no. Esto es lo tengo con Barce, boludo. Se está preparando para el viaje al Chaco. ¿Sabes? No te contamos. Este fin de juego se tiene su programa. Sí. Se va al Chaco. Le va a llevar Lías. No, con una condición. Esperen antes de eso. ¿Qué pasó? Yo ya sé de qué es la reunión, no le puedo decir a ustedes. Supongo que Salvi ya sabe porque él siempre sabe todo. Contalo más allá, boludo. No puedo. Dale, pues, dale, pues, Rey Misterio. No, pero es muy fuerte. Que le... Es muy fuerte, chicos. No, van a Por echar culpa del viaje. Por culpa del viaje le tiran a Demonio. Oñe Mosé, Oñe Mosé por culpa del viaje. No sé, él realmente no estaba llevando ya bien las cosas. No. Le van a Qué sacar a tiempo sigue eso. Hacía lo que quería, yo otra vez tenía que producir el programa. Me avisa, hoy hace tu programa y yo acá editando y después ustedes me dicen, ya agarra la pala. Como si fuera que yo acá no estoy haciendo nada. Elías le mordió a Demonio. Le mordió Elías a mordiste, Demonio. Y no como él quisiera. Sí. No, la reunión es porque se va a Estados Unidos con Salva. Dey, otra cosa, esta No, gente que parece no que no. sabe estacionar, boludo. Impresionante. De raro, Eli no te ve con Don Chivo. No está Don Chivo ahí. ¿Viste ese famoso? Y no cree que te dibuje. Y le dibujan No, en el ajá. piso, ahí en el asfalto, las marcas. La y rayita. Donde puede entrar 3 autos, uno ponen, boludo. Pero vos sabes por qué es Acá eso al también a costado. veces. Y porque es uno que dejó mal y el resto ya no tuvo opción. Después ese que dejó mal se Y que fue. le llama a la el grúa y resto le sí, diga. ¿entendés? O Que sea, le llama a la grúa. sí, pero es como un efecto dominó, gordo. Yo ahora ya llamé a la grúa, amor, ¿sabes? Vos sabés, pero hay también otra cosa. Yo estacioné encima de esa franja, pero porque hay un árbol así cané que sale. Y si voy a entrar hasta la franjita, tengo que reventar el No, capó. sí, pero ahí se entiende. Ahí pero se acá entiende. al costado. No, acá al costado no. Pero en los shopping y eso también. Ari, por Y favor, cuanto más respeta. chico el auto, peor estaciona. Horrible. Más boludo. cane. Pasó. ¿Qué? Tu auto, man. ¿Qué tiene su auto ahí? Él Mira con lo que mira empieza a que estacionar mal. Ariel, nuestro sonidista, ya no está de pocas pulgas. Ayer se iba a moquetear con Domingo. Y ayer, Pero- Ayer, no así, barbaron. porque Domingo... ¿Y vos qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que...? Se levantó ya Ari. Ah, era. Escandalizaron todo acá. Sí. Y luego hicieron la... ¿En serio? Sí, Y todo- ahora- todo ahí. Y Ese ahora termina ya- en lucha de espada. Así Saludos a Don Chivo que no vino hoy. Eso también me Maena, enervó. Don Chivo, o sea, no pudo abrir demasiado, llueve, boludo. llueve demasiado. ¿Qué pico va a Don hacer? Chivo y Doña Chiva. Doña Chiva. Eso también lo me enervó porque yo pues giro ya, me quedo un ratito ahí, le paso mi termo y me voy a buscar el lugar. Pero... Sin teleré hoy. Pero y pedirle acá a mi amor, mi corazón, bebé, ¿qué querés? ¿Quién es? Y ella es la cantinera que nos atiende. Lore. Yo siempre, Ah, mi amor, mi corazón, mi rey, ¿qué querés? Dale, mi amor, sí, mi amor, mi corazón, mi rey, dale, mi vida. Qué gusto Igual así te así, queda todo. Qué gusto así, ¿verdad? Cuando te dicen, man. Vos no estás acostumbrado, No, ¿verdad? no, estamos acostumbrados y antes era, ¿te acordás? La pobrecito. ¿A quién le vas a ¿Vos llegaste a la liquidar? época de cantinero del famoso Tío Piti No, en Canal 13? no. Que en paz descanse Tío Piti, perdón. Y ¿verdad? Yargel, Pero- Dios. No, pero el primer día en Canal 13 me dicen, José, no vaya nomás a pedirle sopa ni caldo a Tío Piti, hey. Ah, Tío Piti. Sí, Tío Piti es el que atiende, hey. Y llegó Tío Piti. Fumadísimo. ¿Qué va a comer, hey? Dale. Los perros al infierno se fueron. Tío Piti, anga, era. Ya tenía la espalda como de bifi. Jorobado, no te da, jorobado, era. No vaya a pedir. Pobre Tío Piti, yo también que le creí. Digo, se le digo más rápido, tío Piti. Apurate, tengo Y programa. le pedí sollo, hirviendo. le pedí. Sí, a mí ya me tocó la mamá de
¿Te acuerdas? Esta vez sí la mamá era que atendía. Mi Vidi, ella. Mi Vidi divina. Pero era. no había variedad. Personaje, la cantina, sea los Siempre, los cantineros. cantineros. En la época de colegio. o sea. En la cantina se sabe todo siempre. Ay, ¿cuánto yo debo? ¿Cuál es el número de la cantina? Para que Hablan de cuenta. para que los yuteños le escuchen mi vida, mi amor, que quiere mi corazón, mi rey, mi vida, mi tesoro. Ah, yo tengo acá el número de Yo Lore. quiero tortilla. No, número de la cantina ahí. Ah, no sé, la cantina, pero el de Lore es lo que... Sí, hay un número. ¿Vos por qué tenés el número de la cantinera? Eso es tráfico de Yo influencia. le acabo de pedir café. Ah. Con Miuto. O Mira, sea, ya ni que pasa a acá. Doctor López pagarán de cuenta. ¡Qué puta sea, Doctor López! López ¡Bandido! Sí, él debe mucho, dice que ahora. Mira, 700.000 le dio la cantina. Si vos sos buena conmigo, yo voy a ser buena contigo. A ver, ¿tenés el número? Ahí pasé. Ah, bueno. Espera, le vamos a llamar. ¡Lore! Lore. ¡Qué Vamos, puta Lore. sea! A Iniciando ver. ya. Ya, hubo la Vamos. tortilla, Hubo José la tortilla. compraba todo. Feliz cumple Michelin Ortiz. Hoy Oye, es cumpleaños. Espectacular, espectacular. Eso es Santi Peña. Oye, ¿Cumple de Santi Peña? Ah, le salió Santi Peña. No, vamos a hacerte loquito. No atiende, Lore. Venga. Encima se me está vendiendo tortilla con mandioca. Man. Sí. Yo quiero eso. o sea. Y yo ese número no lo tengo de ella. No atiende. Me fallaste, Silvia. Ay, disculpa, mi amor. Pero ahí pedí el interno, Interno. Compa. Hoy no está John Fram. ¿Cómo es Don Fram? Sí está. Sí, Don estaba. Fran y Jockey. ¿Estaba? Él siempre está. Don Fran y Jockey. Estaba. Ah. ¡Felicidades! ¡Ciclón de Barrio Obrero! Partido de mierda, no. ¡Aguante y felicidades! Recoleta, Pañamebile, ¡Para el Santo Brasil! ¡Chupada, Neymar! Y el Gato Jiménez, nuevo técnico de Rubio Ñu. ¡Cric, cric! ¡Viva! ¿qué les dijo ayer el falso 9 que iba a ganar Cerro? Hola, Lore. ¿Cómo estás? Bien, José Ayala te saluda. Sí. Lore, le estaba comentando yo a nuestra audiencia que vos demasiado bien atendés, decir, hola mi amor, mi corazón, mi tesoro, ¿qué crees mi corazón? Decime tampoco, Lore, así, por favor, no te pido, yo te voy a decir, hola Lore. ¿En serio me decís? Sí, decí tampoco, hola mi amor, mi tesoro, ¿qué crees mi corazón, mi tesoro, mi rey? No, la verdad que no encaro así, pero digo, hola amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a llevar hoy? Lore, Lore, Ofreciendo. yo te debo plata, Lore. ¡Sí! No me debes nada. No te debo. ¿A cuánto están las No. tortillas con mandioca? 7.000. 7.000. Y si somos cerritas, hay descuento. Bueno. ¿Y por qué Tiene no más me debe haces esa preguntarle. pregunta? No, bueno, voy a sacar los cálculos, le voy a pedir a mi jefe, porque yo ahora trabajo en una agencia de influencer. Y voy a... ¿Vos haces canje? ¡Ay, José! Depende. Y por ejemplo, te pongo @ las tortillas de la cantina tal cosa y salgo así. Bueno amigos, este es un mini vlog de cómo me fui a comer hoy a la cantina de Nación Media. Comencé con un frappuccino tal cosa, luego comenzamos con la tortilla con olvides cómo te mandioca trata la y no gente. nos olvidemos de la atención de Lore. Y ahí va a salir, hola mi amor, ¿qué querés? ¿Cómo estás? Claro que sí, sin problema. Para tu programa, entonces tortilla gratis mañana para todos. Con mandioca. Y ahora a nuestra audiencia le podés decir, Lore de mi corazón, gracias mi amor. Sí. Gracias, mi amor. Vení cuando quieras a las órdenes. Lore, Y caramba. ¡Ya hubo la tortilla! Al final no pedimos nada. Ahora ya no está la hija, pero también estaba su hija que era muy amable. así, Hija mía. muy Sí. cariñosa. ¿Sí? Qué gusto cuando se atiende así. Sí, Porque Lore es un amor. vos sabés lo que es cuando estás pireba ahí y tenés que... ¿Cómo no pega que te atiendan de Y mala encima gana? vos a boludo? veces le decía a Lore, hoy no tengo para pagarte. No te preocupes, mi amor. Mañana nomás. Así mi vida. Así comenzó, doctor López. Salud al tembo de Ñuguazú. Siempre que yo alquilar la bicicleta hay un tembo, boludo. ¿Quién picó? En Ñuguazú se alquila Ñuguazú. bici.
Macio Argelgo, el tipo. La ñugua. Del pueblo de tortilla con mandioca el cheto. Voy a alquilar la mandioca. Ayer nos confesó que es socio del CENTE. Ah, Hace rato ya. 800 millones pagó su la papá. gran... Ese cara, ese cara. Qué pucha será. Bueno, ¿qué dicen los yuteños, Dale. mi querida Flower? Jaupe y Poputería, feliz miércoles, dice, dale demonio, dale play, dice José Felipe Jiménez Felipe, el nuevo DT de Rubio News. Sí, señor, el Gato Jiménez, ex 2 de mayo, ex nacional. Edward Ferreira, dice Pedriño, Josecito Yamiroquai, dice. Ojalá, JK. José Acosta, dice. De Josito Lula hizo renunciar a Fabi para que trabaje con él, dice Mario. ¿Dónde renunció? Y así, no, que supuestamente Guau de acá renunció Fabi para trabajar con Lula. Sí, hoy le vi, pero justo yo estaba repasando el piso. Sí, pero no, estaba en mute. Volvió el Pavo Salva, dice. No podía faltar la gran vuelta del Gran Salvador, sí, mi ídolo. El líder supremo. Si yo soy Kim Jong-un, Salvador es Kim Jong-il, el papá, que ya fue un semidios. Claro. ¿Cuánto te dio? Me da luz, Cheli. Voy a hacer una llamada porque me llama jefe. De mi otro trabajo, porque yo tengo que trabajar en 3 lugares para Bueno, tengo mensajitos de Twitch, chicos. Dale, pues. ¡Dale! Pedro ya está saludando de tempranito, ya el primerito siempre escribe buen día, dice Pedro, miércoles de raudal equipo, bienvenido tío Salva, tira factos, loro, facho, hijo de puta, falopero, tembo, enejero. Buen día. Seco verá el cabello de Lía, dice, no lo soñé para no dormir en el laburo con este tiempo, por fin hizo unos cerros, dice, sin Cecilio pusieron huevo. Grande Recoleta, como le frenó a Santos, dice que desfile Silvi, ¿ya desfiló Silvi? No. Adelante Silvi, porfa, vaya. Ahí va. ¡Aquí! Cuidado. Ese te van a descontar después, amor. Hoy nos trae una camisita color verde musgo. En combinación con un cinto y un pantalón negro. La vueltita. Es rostro. Cómprame pizza y cógeme. Hola, necesito, ¿cómo andamos? Hey, Dami, amo Badilla. Le extraña, Dami. Hoy mucho. ¿Por qué no vino Dami la vez pasada? Sí, venimos. Hoy muchos por fin se van a bañar, dicen. ¿O no? No, Hoy capaz se mojan, pero de bañarse es otra cosa. Yo me bañé, Gordi, me lavé mi cabeza, todo. Claro, sí o sí, para que esté así lindo tu pelo, legalmente, porque si no te lavas, se queda medio grasiento. Sí, ahí. Se nota. A ver, mensaje WhatsApp, a ver. A ver. Dale, Dupla, dale. A ver, ahí viene. A ver, ahora. ¿Qué? Era cor. Arma secreta de Paraguay en el Festival de San Remo, dice. Hola, Popu, le saluda. Se saluda de Loma Punta. Se traba mucho la señal en Canal Tigo 26, dice. Sí, por la lluvia, amor. Está Sí, lloviendo. por la lluvia. Saludos poputero de la ciudad de Luque, dice beso al loro falopero, la ciudad del raudal. Yo ya no sé realmente cuál es la ciudad del raudal. Cualquiera. Ahora mismo yo creo que el Luque está primero, ¿verdad? El país es El más. país. País El se país. hunde, Sí, boludo. no. Ya me recordó a esta película que vi la vez pasada. Vos también viste. De la inundación. Sí, El de la inundación donde estaban todos los tiburones ya después en la ciudad. ¿Qué fue? Contá pues ese, Gordi. Hermoso. Es una peli donde viene un temporal así como el ciclón este que iba a venir. ¿Vino, pio el ciclón? Supuestamente. Pero no fue tan fuerte. No, puro viento fue, parece, Gordi. A pegar la ciclón, amor. Ya sé, pero no fue perjuicio. Eso es lo que quiero decir. No hubo perjuicio. Bueno, lo que sí que vino este tornado y se inundó todo así una ciudad y con la inundación entran los tiburones al barrio y demás, sí. y quilombo y le comen a la gente y desastre. Ese era, exacto. Exacto, es como ese, pero de Pirañita a tu barrio. tiburones. No, hay otro que es de cocodrilos. Megalodón, pico de cocodrilo. Megalodón, Tiburón. Hay uno que es de tiburón y hay otro que es
Cocodrilo. Sí. Bueno, y acá va a ser tipo asigna, pero a nosotros nos va a agarrar. Sí, la Pirañita, pirañita, raya, Tare, doradito, doradito. ese, Manití. surubií. Hay que hacer una peli de eso, Leal. Sí. Sí, realmente. Se vino contra Junior de Barranquilla, dicen. ¿Quién? Y el ciclón, weón. Ganó para allá el ciclón. Nosotros no sé. Paraguay está por convertirse en Venecia, dice. ¿No vieron anoche? Pregunta Pedro. ¿Qué cosa? ¿No vimos qué? Pedro. Y el ciclón. Viene ahí por el ciclón por cerro. Dice. No, yo dormí. No, yo también. No, yo ensayé. Yo antes. Más. Dale. Más en WhatsApp. Dice, hola Elías, Hola. José Silvi, Quique, me llamo Luna, siempre les veo, soy re fan de Elías por siempre. ¡Epa! Elías, ¿será que Saludito puedo para hacer Luna. un video saludando y pasarme, porfa? Dice, si no es mucha molestia. Claro que sí, ahora y te. Dale, dupla, dale. ¿Por qué me haces? Hola, equipo y Elías tirar el QNU y él no lo soñé. ¿Para qué combinación, Cunupio, que estar abrazado o... Abrazado, Sí, acurrucadito. caricias, acurrucadito. Pero no es precisamente el triqui, Cucharita, pero ¿verdad? es cucharita. No. Pero si le aplicamos no lo soñé, Pio, vas a estar tranquilito como para No. hacer un... ¿No? No, precisamente, no se te va a parar lo... Sí, Ah, ¿verdad? muere, entonces sí. Muere. Ese tenés que darle. Pues no te quedas medio loquito. Tipo perere. Todo acelerado, Pero tal. el QNU no vas a poder hacer. Ahora ya sé. Ah, muere por el... Porque el que comió una vez así era. Por De el- coiti. Y a lo mejor, ¿y por qué? Porque era drogadicto. ¿En serio te mata el tema ese? Te liquida. Claro, si te anestesia Le todo vamos a el preguntar al cuerpo. doctor más después cuando... ¿Qué están hablando de drogas? Sí. ¿Vieron cayó una DJ de acá de Asunción? ¿Qué? DJ y no sé qué cuánto Vendía- profesora de yoga. ¿Dónde se cayó? Cayó con la Senat. Ah. Vendía aceite de cannabis mezclado con ketamina. Mi socia es Lu. Boludo. Qué imbécil, de O verdad. sea, que vos, yoga Qué no hijo de- hacía falta hacer estiramiento, ya te estiraba todo. Boludo, por la combinación keta con... Ketamina paso, boludo. con el CBD, viejo. Y cayó hoy con su socia. Qué loco, Armand Gerard. Comprame que Miedo la profe yo. No, impresionante. Qué miedo. Escuchame vos, marihuano, ¿hace cuánto que no le...? Vos no vayas a hablar, chupa todo el día wiki, hijo de puta. Cada uno con su mierda. Droga legal, droga legal. Ay, perdón. A ver, ¿hace cuánto te fumas? Ayer fumaste. Ayer ¿verdad? con mi amigo. Che, hablando de locura, la novia de Payo que le denunció. ¡De la core! Va, épico. ¿Qué A ver, quilombo? póngame en contexto porque yo no sé. Bueno, Yo también. Payo, había sido, ya no está más con Yolanda. Está cerrado. Ah, Ya no la, que estaba. la que le ¿Qué defendía. si él anda por rockero eso de los fines de semana? Mira, ¿En serio? Yo pasé muchas veces ya le vi. Yolanda era la abogada que le La defendía. senadora, Yolanda Senadora. Paredes. Que le esperaban a la agrupación especializada con Ana Bomb. Ya no estoy más con Payo. Habla todavía. ¿Y por qué No. le dejó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y porque... Se acabó ahí la malla. A él le gustan jovencitas. Na, 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 na. Y está saliendo con una chuli de 23 años. Parece que le surtió a Pablo. Y parece que, o sea, ella se fue y le denunció a Payo que Payo tenía, que Payo le agredió física verbalmente. Y después Payo también al toque sube un video de la tipa que se estaba quejando. Voy a pasar el link. La tipa se estaba quejando, pero así, recreación. Necesito mi hamburguesa. 50.000 me costó mi hamburguesa. ¡Puta! Así era. ¿Qué te pasa? No me puedo ir porque me pegaste, hey, Payo. O sea, toxicidad de ambos lados. sí. Voy a pasar ahora el link. La tipa salió a hablar, la chica en cuestión salió a hablar en la tribu y Payo subió esto en su cuenta de Instagram. Sí, porque él parece que niega todo. O sea, que al parecer la violenta es ella, no él. ¿Entendés? O Parece sea, que hay es un mutuo, cruce ahí ¿no? de... Vos ya no Y sabes más quién... ella denuncia que él es el violento. Y le conocemos también a Payo y sabemos que Payo no es 12-8, ¿verdad? Pero el video también muestra
O sea, ambos los dos. Ketamina con CBD parece, ¿entendés? Ahí pasé el link, ambos, de los que subió Payo ahora. Y después vamos a subir también lo de que subió La Tribu, porque tuvo una entrevista exclusiva con... No, ¿quién fue? No me acuerdo, pero de ahí era, La Tribu. La Tribu, sí. Subió una nota exclusiva con la señorita en cuestión diciéndole primero, Payo, sabes que yo te amé. Sí. O sea, tipo, Pero se nota que ella está muy, muy cegada así por ese vínculo tóxico que tienen. Porque como que justifica muchas cosas también, o sea, literal, sí, él me maltrataba, me trataba mal, pero después venían las palabras lindas y no sé. Ay, o sea, estuvo mucho tiempo sometida. Qué loco, cómo no se puede salir del espiral de la violencia muchas veces. ¿Verdad? Y de la toxicidad, y cómo vos normalizás que tu pareja te maltrate. Violencia O verbal. sea, que funciona y mucho contar hasta 10. Yo pensé que pegarle a la... No. Contar hasta 10. Funciona y mucho tirarle la plancha. Hijo de puta. Fabi Martínez. No funciona contar hasta 10 para no discutir, porque después te vas a arrepentir. Después te vas a arrepentir al día siguiente, vas a hacer un quilombo tú. Y ahora que hay todo cámara de sobre la casa, Aparte, la violencia está mal, ¿verdad? En ambos géneros, pero sinceramente los hombres tenemos la de perder siempre, porque sin pruebas y hasta que se demuestre que vos hiciste o no hiciste, vos ya te vas directo a la cacerola. Violencia ya te va directo a la cacerola. Entonces, los perros sean vivos y cuenten hasta 10 en vez de querer hacerte el gallo y meterle un saple a tu pareja. Sí, o si no, anda pegado a otro lado. O sean vivos Un y pared cuando o vaya un mojada, auto. pegarle, pero eso no deja marca. ¿Cómo? Cuando vaya mojada, que le Con pegue. toalla mojada. No, o Ese no sean deja vivos marca. y salgan de un vínculo donde se empiezan a agredir, porque no. O sean vivos y no hagan frente a cámara y eso. No. ¡Ay! Hablando de que cámara, le esa tenía- cámara estuvo siempre. No, ese es desde que vos viniste. Entonces está cuando se cayó las cosas de Damián. Sí. Y no había supuestamente. No, pero no sé, justo se borró esa parte. Tenemos el video, a ver vos, atiendan el primero. A ver. ¿A vos te estoy hablando? ¿Qué me estás hablando, mujer? Pedí una puta hamburguesa de 50.000 y no me traen. No me traen estos putos de mierda. No sé cómo más putearles. No voy a yo a pagar ese 50.000 de mierda. Esa es mi culpa. ¿Y qué voy a hacer? Vos una vez me dijiste que pida de pancholos. ¿Podemos irnos a Pancholo ahora? Se coló ahí, no sé si sigue. En este momento. ¿Puedes llamarle vos de tu celular entonces? Estamos al aire. ¿Para qué le voy a llamar a mi celular? Y necesito un 50.000 justificar. No justifiques. ¿Y qué va a pasar? Voy a tener que poner de mi plata. ¿Y cuál es el problema? Y que no quiero yo gastar. ¿Entendés? ¡Qué putos de mierda que son! Les dije que le iba a demandar. ¿Cómo no me van a dar mi factura de mierda? ¿Podemos irnos, por favor? No puedo moverme después de todos los golpes que me diste. Pero ya viró. Hola. Yo estoy escribiendo en el WhatsApp. Bueno, ese es el primer video. Rufo está mirando y ya se enamoró. Se enamoró, Rufo. Ese es su clase de mujer. Su clase de mujeres. Ese es su estilo. Rufo miró y dijo... Si eres profesional, no lo hagas, Rufo. No, es ahí, amigo. Sí, yo que pensaba que yo era medio densito. No, hay Bueno, pero gente que... ella hizo otro video justificando su actuar, ¿verdad? No sé cuál tenemos ahora, Cheli. ¿Pero qué tiene que ver el delivery? La nota. La chica, la versión de la chica. En otro momento, la joven también se refirió a este video compartido a través de las redes sociales oficiales de Paraguayo Cubas. Ella nos contaba su versión de lo que presuntamente había pasado. Pasa que acá en Asunción nosotros tenemos el famoso viático, porque él ahora se está quedando en Ciudad del Este. Si yo pido una comida y no me viene factura a su nombre, es un quilombo. Es un quilombo. Para él es el fin del mundo. Él ahí se transforma, te manda la remil, te dice 1000 cosas
Y ese día yo recuerdo que él ya estaba alterado por cosas del partido. Entonces, ¿con quién remató siempre? Conmigo, que era la que estaba con él en cuatro paredes. Eso fue toda la relación. No recuerdo qué hamburguesería fue, pero lo que sí que me salió 50.000. Sí. Bueno, y yo tengo viático de 80.000 por día. Ok, todo bien. Él a mí me transfería tanta cantidad para tantos días. Y bueno, y ese día yo pedí la factura, no me enviaron. Entonces yo llamé, yo ya estaba nerviosa por todo lo anterior, que no se ve en el video obviamente, pero tipo estaba así tensa, tipo una agujita y yo explotaba. Y para colmo me llega la hamburguesa sin la factura a nombre de Payo. No, y ese es el verdadero contexto. No es que yo enloquecí así de onda nomás por una hamburguesita, porque yo también tengo para pagarme mi hamburguesa. Así que yo al fin me fui a hacer mi denuncia porque la forma en la que hoy me agredió fue muy extrema ya a comparación de las veces. ¿Cómo es, Silvia? Cómprame hamburguesa y te pego. Cómprame pic. Che. Pero medio rara su historia ahora. No, es que, ¿qué puede salir de Payo Cubas? Algo normal luego no puede estar. O sea, en una relación normal luego no va a haber con Payo Cubas. Bueno, ojalá que no se agrave más la situación y no lleguen a los golpes o algo peor, ¿verdad? Pero... Ojalá que la fiscalía investigue sí que bien la cuestión y si ella está siendo víctima, que bueno que él pague también. Sí. Y salir si ahí, es mentira reina. lo que ella está diciendo, también que ella reciba un castigo. Ambos. Porque... Sí. A ver, otro video. Sigue el show. Hola, Deportivo. Hablé ya con el oficial Vera. A ver, quiero ver a quién le pediste droga acá. ¿A quién le pediste droga? A ver. A Rufo. A ver. En el fondo pensaba... No, pues vos me dijiste que llame. Está todo grabado. No, que nada. Andate a tu casa, nena. Tranquila, nena, andate a tu casa. No puedo creer. Y bueno, yo lo siento. Vos estás hace 2 días rompiendo las bolas. Vine demasiado bien, Payo, gran puta. Ay. ¿A quién le pediste droga que te traigan? Gran puta. Sí, gran puta. Vos me decís que le llame. Nunca en la vida pensé que iba a terminar así. Y así empezaste ya hace mucho. Se te está diciendo hace 3 meses que te hagas un tratamiento para salir de la adicción de la cocaína. De que fui como esos perros. ¿Quién puta lo iba a enloquecer? Mira, para de fumar o envío la ubicación. Para de fumar y te vas. Bueno, ok. Estoy en una situación, es una situación clínica. Anda a sacar todo de allí. Saca de allí las cosas. Hasta 3 cuento. 1, 2, 3. Saca de allí tu droga de mierda. Saca de allí tu droga, por favor. Y andate a tu casa. Acá no te vas a quedar. Sos un peligro. Saca eso de allí. Qué fuerte, chicos. Mira que Payo te diga que sos un peligro. En el water tira. Vamos a tu casa. Este no era el candidato que dijo ¡Viva la marihuana paraguaya, carajo! Chicos, pero yo no quiero restarle importancia a cómo le expone también a esta chica de esta manera. O sea, de verdad, no sé a ustedes si les pasó, pero a mí me dio todo vergüenza ver esto. O sea, porque ella está muy vulnerable también en ese momento. Recontra. Y en todo caso que la justicia vea estos videos y no realmente. Y yo no quiero dejar de... ¿Cómo es que dijiste? Yo no quiero dejar pasar también que este hombre obtuvo 700.000 votos, será. Ahí te das cuenta de Efraín Cherac y la oposición, qué inútiles fueron. Este tipo loco le quitó 700.000 votos a ustedes. Miren lo que... Ustedes vieron cómo vivía todo un quilombo eso. Imagínense si este llegaba a ser presidente nomás. ¿Verdad? O sea, tráiganme a Mengele
Con Himmler y compañía, que va a ser mejor que... Pero hemos tenido peores también, Peores, pero si este llegaba a mirar lo que es, enajenados mentales. Enajenado. ¡Qué quilombo! Porque Eco antes estaba a favor de la marihuana, ahora le odia a la... Capaz estoy haciendo recuperación, no sé, rehabilitación. Sí. Pero primero era violencia, hermano, ahora ya hay violencia y adicciones y drogas, o sea, ¡Qué loco! no. Me parece demasiado vergonzoso todo esto. Y sobre todo porque la chica tiene 23 años. 23 años. Y él es muy, muy grande ya como para estar también jugando a la víctima y a estar filmándole a la pareja. Y en vez de ayudarle, llevarle él a un lugar, si tanto le quiere, como dice, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Que te juro, para que Payo diga que es un peligro. Yo. ¿Qué dicen los yuteños, Flower? Boludo, cambiando de tema, yo no puedo creer que vos estés tomando mate. Sí. Hay que aprovechar 2 semanas de fresquito cuando mate. Me deprime lo verte con tu campera así. Sí, ¿verdad? Y para eso lo de yo vine, voy a deprimirle a Elías, dije. Y Anito le puede consolar, dice. Este es el auténtico, no pensé pasar por esto, dice. Sí, Mopio, esa, que después va a salir mi falopa y tapa o contratapa del Popo Fiu Fiu, dice. Edward, comprame pizza, no es tu bomba, es Silvia Flower o es ya, no es mío, pero me halla ese audio. Gran publicidad para Payo y Pancholos, dice, ¿cierto? Richter pasó Payo y le dijo, ay loca, dice. Lucas Benítez, prefiero estar solo que con esta tóxica, dice. Qué loca la señorita Paya de Cubas, tal para cual. Pancho lo hizo su agosto, dice. El tóxico y la tóxica, Chernobyl, un poroto. Ya estaba cuando se cayó la barra de Damián, momento épico. Sí, le había regalado una remera a Elías y a Otaku, dice Pedriño. ¿Qué es lo que pasó? Yo no sé, eso de la barra. Ah, sí, ese día. ¿Qué es ¿De lo cuál? que pasó? ¿Y qué es lo que se cayó la barra? Y que hubo dice? una fiesta. Ah, la barra de trago de Damián se cayó y ya. Se rompieron todas sus copas. Había 2 mesas acá, o sea, 2 barras. Estaba él con su novia y no sé quién se tropezó por ese. Domingo. Y boom. ¡Basta! ¡Ay! No, ya te digo. ¿Cómo vas a estar con Payo teniendo 23 años luego para empezar? Dice Lucas. Payo, ¿cuánto tiene? 65. 63 parece que tiene. 64. Payo. Que Buenos tenga días, nada, Delphi. 63, pero... Pero que sea normal. Exacto. No, yo me puedo ir, demonio. Recién nomás vine, pero me puedo ir otra vez. Vacaciones otra vez. Salí, abuelito, si no te sentís cómodo. Estoy escuchando un idioma guayac. Guamapoco. Silvia, estoy enojado contigo. Dijiste que solo en el centro hay gente linda. No, yo no dije que solo en el centro, yo dije que todos ahí son lindos. ¿Dónde? En el centenario. Cuando vos te vas para actuar y eso, sí, todo el mundo es muy lindo. Hay cada aire están ahí. Sí, ¿verdad? No, la verdad que no. No hay gente Yo, fea. los hombres no sé, pero las chicas son todas ¿Por qué lindas. vos sos cheto y tenés plata nomás decís eso? 800 millones para vos, su papá. Perdón por Va a ser ser cheto, socio. boludo. No. Y ayer se fue a las Gente lomas. fea y linda en todos lados. Cumple la araña Harley. Vos que sos Popu TV, carajo, tranquilízate. Tienes que gritar chechos. Bueno. Lore tiene linda voz, dice Richter. ¿Qué es eso? ¿Quién es Lore? Cada vez más parecido. No sé ni qué pensar. Señoras y señores, de vuelta, el hombre del clímax, el hacedor de la lluvia. Con ustedes. Hola chicos, ¿cómo están? ¡Oh, Hola chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Sobreviviendo. ¿Te trajo el raudal? Tuve que nadar para llegar. ¿Qué? Tuve que nadar para llegar. Espera, pero anoche o hasta qué hora laburaste? Yo te vi. Hasta las 12:15 por ahí. 12:15 de la noche. ¿A qué hora te acostaste? A las 2. 2 de la mañana. ¿Y ahora te levantaste a las? A las 8:30 por ahí. Ah, está bien. ¿Dormiste bien? Poco. Compensa. ¿Qué picó su cara? Poco realmente durmió. De Sí, hola. Otaku compensa todo esto, estos sacrificios que voy a hacer por el trabajo,
para tu satisfacer personal. O sea, Tu satisfacción personal. realmente ayer el primer mes recién de lo que estoy haciendo, así que voy a ver a fin de mes si compensa o no. Claro. Avísame, porfa, sí. ¿Cómo era que quedamos? Tres miércoles al mes. 3 miércoles o era un miércoles. Todos los miércoles. Todos los miércoles no. Todos los miércoles. Por 400. 300 era. ¿Ya te pagaron algo? Espera, a fin de mes, estúpido. ¿Qué significa luego fin de de- mes? Mensualero, estúpido. Pagale, carajo, que puta, viene lejos, No, boludo. quedamos en 400 porque se hizo el churro. Y Lula le quiso pagar 600.000 y le dije, bueno, dale. Y retrucó. Así mismo. Bueno, Sí, sí. ¿vos sabías que iba a venir la lluvia, Ota? Sí. Desde la mañana estaba avisando meteorología. En realidad, desde ayer estaba avisando ya meteorología. Y por eso ayer. Pero ¿sabías que era una tormenta especial, digamos, medio ciclónica, medio con vientos fuertes y todo eso? Y sí, venía de cierto lugar. Ah, porque ganó el ciclón, vino la... Ah. ¿Cuánto más o menos oscilaba la velocidad del viento? Fuerte. Fuerte, más o menos, ¿cuánto es fuerte? ¿Fuerte, ¿cuánto es fuerte o fuerte? despacito? Está el fuerte, pero... Depende del día. Otaku, vas a ser muy cara dura si en tu populín sale así medio nubladito y con el sol. Porque está lloviendo fuerte. ¡Moralito! Poneme vos, Moralito, vas a ver. Vas Ya a no ser está muy lloviendo cara fuerte. dura si es que sale tu populín con el Ya no solcito está lloviendo brillando. fuerte, hermano. Acabo de llegar. ¿Por qué Ah, te no está hablas? más lloviendo. No. Ah, qué asco el clima, boludo. Eléctrico. Así hasta diciembre quiero que se quede. Qué lindo está allá. No. ¿Cómo se va a comportar el clima, Otaku? Y... Vamos a ver. Ah, ahora No sí, leyó. boludo, ahora sí se te está pagando hacer No bien. estudió su bloque. Preparé ayer, pero Por de preparé... mala gana tampoco, Preparé... ¿eh? Ah, con mira, sueño. tiene lluvia, tiene nubecitas con gotitas. Preparé con todo. ¿Qué te pasa, hermano? Ah, bien. Pero ahora no está lloviendo, entonces está mal. Bueno, hermano, arranca Bueno. de una vez. Ya demasiado divague ya es. Quiero dormir. Pronóstico del tiempo. Para el día de hoy tenemos lluvias con ocasional tormentas eléctricas. Espera. Empezar otra vez de nuevo porque es muy rápido el Gordy. Despacio nomás. Pronóstico del tiempo. Sí. El día de Eso. hoy, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Muy bien. Tenemos una máxima de 25, mínima de 19. Ajá. Para el día de mañana tenemos un día parcialmente nublado con una máxima de 28, mínima de 18. Sí. Para el viernes nos espera un día también parcialmente nublado de 29 de máxima, 18 de mínima. Para el sábado lo mismo, pero con una máxima de 30, mínima de 20. Domingo nuevamente parcialmente nublado con 32 de máxima, 22 de mínima. Y el lunes nos espera una máxima de 24, mínima de 21. Acá aclarar que esto es un pronóstico, no va a ser 100% acertado. Probablemente dentro de una hora se modifique otra vez lo que yo dije, así que ¿Y en el resto de los 16 departamentos cómo va a estar? lo mismo. La región... la región occidental, ¿cómo se presenta, Otaku? ¿Cómo? La región occidental. Sí, porque yo viajo al Chaco, la región occidental, ¿cómo va a El estar? norte, Gordy, el norte. Y vas a chocar cualquier capibara nomás ya. ¿Qué? Eso es lo único que se pronostica. Yo no puedo creer que estoy dando mi sueldo para eso. Así mismo. Ah, no, pero vos sos súper gracioso, amigo. Arroba otaku, dice otra vez encima abajo. su- Así pone- mismo. Arroba otaku Me vendo kun. otra vez. ¿Qué era kun? Referirse directamente a una persona como sexo masculino, ¿verdad? O sea, Eh, sos el otaku. El bocó. Así mismo. El boco. Lo mismo aplica directamente para las mujeres, pero de una forma diferente. El kun es masculino, el san es femenino. Ah. ¿Y el Kusan? Y ese es lo que yo hago cuando vengo tarde, excusan. Muy bien, esa Ah, loca. no, pero vos sos súper gracioso, amigo. Después está el Kunsa. Kusan. Ese es otro. Después está el pulso. Kunsa, este es el... Ah, el de abajo. El que ataja Ah, el después está el cupia. El cup. Que tenés que ¿sabes cómo curarte el cupia? Tenés que tener tu mano sucia y cupia. Y ahí te quita ¿En serio? todo. ¿Te curás? La cantidad de enfermedades que te come ahí también le pasó. Y pero te curás del cupia. Te curas el cupia, güey, ese es el tema. ¿Verdad? Nada más molesto que el cupia. ¿Tuviste ya cupia? ¿Qué es, cupia? Fueguito en la lengua. Ah, sí. Sí. Bueno. Juego San Anthony.
Ese es de San Antonio. Fuego de San No, no sé Antónico yo. es otro el que te sale acá en las palas. Ah, y en tu yurú, herpes. Este es herpes por chupar. Ah. Herpes zóster. ¿Qué tal está tu relación? Bastante bien. ¿Hace cuántos meses ya que estás? Este inicio de mes fue de 5 meses. ¿Ya le amás a tu novia? Claro. ¿Mucho? Le amo mucho. ¿Están pensando en convivir juntos de aquí a un tiempo? ¿Cómo? ¿Estás pensando en convivir junto con ella de aquí a un tiempo? ¿Por qué hablas así, José? El domingo le voy a ver. ¿Y qué, Es y qué posible. tiene que ver eso? Porque pico el domingo Responde lo que se recién. te pregunta, carajo. La puta. Ori, ¿por qué domingo recién le ves? El sábado tengo un compromiso. ¿Compromiso laboral? No. Era lo que... ¿De ocio? ¿De No. ocio? Imagínate. Una decisión propia, algo que estaba pensando mucho ¿Qué? tiempo. ¿Vas a hacer. ver One Piece de nuevo? No, ese ya hace mucho empezó otra vez. Ah, bueno. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo, Pico, vas a dejar Te va a hacer sorpresa para la semana que viene. a tu novia? ¿Vas a dejarle en Nueva Italia para ir a ver ese Comic Con? Vamos, bro. Yo no sabía que venía el Comic Con, en primer lugar. ¿Qué no vas a saber si vos No, no, no sos lo los sabía. organizadores? Viste, y después dicen que no Yo son soy- princesos. Eso. No. Yo soy un otaku princesa. antisocial. Re princesa. Evito cualquier cosa que tenga que ver con otakus. ¿Y qué? ¿Podés decirnos qué vas a hacer? Por eso le cambias a tu novia. Va a ser sorpresa para el miércoles que viene. Ah, vas a traer materiales para el programa. Así mismo. Ah, ¿Cómo labura, agarró la pala. Antes se subían en el micro y venían así de Guarambaré los chongos a marcar Asunción para, aunque es comer besito, aunque sea. Y ahora... Y no tenés nada. tiempo así para ir por lo menos una hora. Mi amor, te amo mucho. Vamos a comer pizza. Y después te vas. Y pensé eso, pero dije, voy a pasarlo el domingo todo el día. Ah, o hasta sea la que noche. no vale la pena ir de una hora el sábado. Y lo que tengo pensado va a llevar su tiempo también. ¿Qué dijo? Lo que tengo pensado va a llevar su tiempo también, digo. Va a llevar su Está tiempo. agendado para el domingo. El amor está agendado. Para el domingo, sí. Y este fin de sí. Entonces, no le amas. Claro que sí le hago. Antes ¿Preferís? Ay, no, hombre. ¿Es remunerado el trabajo que harás el sábado? ¿Qué hará? Para traer material acá, así que supuestamente sí. Mira la cara de demonio. Supuestamente. Ya le mintieron. No te van a pagar, Otaku. ¿Cómo? Espera, el sábado vos te vas a la feria de los japoneses en Palma. Hay una feria japonesa. No, yo no sé nada. Impresionante. Vuelvo a actuar mejor no que sé Yanita. nada. ¿Puedes decirnos de qué se trata el material del cual harás? Va a ser directamente como a un estilo blog, se puede decir. De lo que voy a hacer. Un blog. Sí, Voy a- me gusta. Mira, 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 mira. Va a ser una Romy Mendoza. Algo así. Mándale un abrazo al novio de Silvia que es tu fan. Otaku le puso así al privado. Sí, Ah. te juro. Es tu ¿Cómo fan. se llama? Diego. Hola, Diego. Así es. Ok. Bueno, decinos de qué puta se trata tu vlog. Y no te voy a decir si tienes que hacer sorpresa. Y pregunto nomás. Como buen macho alfa, no le podés buscar a tu novia de Nueva Italia, le decís, mi amor, vamos a acompañar un ratito y después te traigo otra vez. Y el domingo le ves de nuevo. No, porque tengo miedo a su mamá. Espera, tu suegro es malo. Su mamá, de hecho, me da miedo. Su mamá te da miedo porque te trata mal. No. No te aguanta. No. ¿Y No, entonces? no. Entonces, Es tipo intimidación en sí nomás. ¿Por qué? Porque sos negrito, No, soy muy tímido. espera. Cerrar los hocico. Dios. Es lo rico. Bueno, espera. Otaku, ¿por qué te intimida tu suegra? Vamos a llamarle. Es que, no, soy muy tímido. Deja de llamarle a la gente, la Deja de puta. llevarle la gente, por favor. ¿No querés que le llamemos en serio? No. ¿Me conoce a mí tu mamá? ¿No sabes? Mi mamá sí, pero No, sus... su mamá quiero decir. Sí. Me conoce. ¿Y qué dice? ¿Que soy chupetín de ajenjo, yogur de ajo o me quiere? Porque todas las señoras me quieren. Y ella no. ¿No? Yogur ¿Qué de ajo, dice? dice. Yogur de ajo. O sea que si le llamo va a ser peor. Sí. Vamos a No, llamarle. yo. ¿No? No. Qué raro porque todas... ¿Cuántos años tiene? Te debo eso.
40 para arriba. No, de hecho bastante joven creo que es. Ah, no, entonces 30 porque y tanto para mí tiene. la de 50 para arriba es lo que la señora me quiere. 30 y tanto tiene. Ah, no, jovencita. boludo. ¿A los cuántos años? No. ¿Y qué tal con tu? ¿Tenés cuñado, cuñada? Tengo 3 cuñados. Bueno. Chiquito. Entonces te intimida tu suegra. Sí. Y por eso estás inventando la excusa, digo, por eso no es querés excusa. buscarle a tu novia para ir el sábado para pasearle, sacarle un poco de Nueva Italia, llevarle al centro de Asunción para ver algo. Así mismo. Bien. No te juzgo. Así mismo. Hay muchos mensajes de amor para vos, mi querido Lu Ferrino. Tengo mensajitos Le en Twitch. entiendo al suero de Otaku, dice Calva Rodrigo. Paraguay es muy bueno, dice. Jaja, Armando Rixter. No hay con qué defenderle. Euge, la cara de Salvador, dice Joel. Y Otaku. Pareja de fin de semana nomás Otaku, dice Pedriño. Mira, vos te imaginas, pero vos llegás cansado de haber laburado las 11, las 12 de la noche después de transmitir el partido de Morondanga del Campeonato Paraguayo y te vas y le encontrás a Otaku ahí sentado en tu sofá. Ese puede ser. Viendo One Piece, Viendo One Piece. Va épico la One Piece. Y Yo no no sé sé yo qué qué carajo, es porque eso. todo ¿Qué el- es One eso? Agarró es un toda la anime. comida de tu heladera, ¿Dónde chupó da? tu cerveza. Netflix. Netflix también está. Impresionante. ¿Vos abrís la heladera de tu suegra sin su permiso? Lo que tengo mucha pena. Yo me quedo ahí en un lugar sentado con la pierna En la vereda. Estaba en la vereda, Otaku. Así mismo estoy. Euge dice, se dan cuenta que no dormir bien afecta, dice. Exactamente. A este le afectó desde el inicio ya, dice Euge. Porque por Evo eso. Morales hace el pronóstico, dice Carlos. El compromiso, ver toda la serie One Piece, Naruto, etcétera, dice Edward. Acá dicen, su suegra le discrimina por ser boliviano. ¿Quién es ese boliviano yanqui? Preguntan también. Qué grande Moreno Martins dando el pronóstico. ¿Desde cuándo dan el pronóstico en idioma quechua? Dicen. Puede ser subtítulo. Otaku canta agua de raudal. ¿Cuánta agua de raudal tragaste? Porque eres bupaite, dicen. Osito Perú. No entendí. Rebu es que estás hinchado. Está más gordo. Sí, estoy más gordo. ¿Estás más gordo o más pesoca? Puede ser más gordo. Pero de hecho. yo ahí te voy a defender, Gori, porque el horario nocturno es difícil para la disciplina de verdad. Sí. No es lo mismo en la mañana. Puede ser un poco más disciplinado Pero trabajando de día. él quiere que- dormir pues hasta las 10 de la mañana. Y se levanta y ella come su huevo con su teté. ¿Qué desayunas? Café negro. Pero el problema no es que desayunar, el problema es que llega a las 12 de la noche a su casa a las 12:30. Come. Y Y ahí ahí recién cenó. claro, sí. ¿Qué cenaste Y ayer? después te acostás. Ayer cené 2 sándwiches. ¿De? Huevo. De jamón. De jamón. De jamón, tomate Bien, y sí que- lechuga. Entonces para mí que estás pesoca. En Puerto Paz. Puede ser. No sé, como mal también últimamente. Prácticamente sucia, para carga aguantar. Qué pesado este yanguito. Y baila cuadro Puerto Paz. Pesado. Pero boludo, mucha gente. En el sí centro no come. se come sándwich de jamón y queso. No, carajo. Ahí es. Emparedado de prosciutto de con mortadela, cheese. hijo de puta. Traer la mortadela que Salva hace un mes le prometió a Caifanes. Todos los días que viene Caifanes ya. Parece esos cobradores que vienen a buscar su plata. boludo. Qué puta sea. Yo no sé Epa, qué pasa tra- Hace 2 meses está ahí, Caifán. Otaku, ¿traen vos la marinera de mortadela? Vacío, yo quiero Bueno, no, comer, pues. boludo. ¿Eh? Todavía no probé. ¿Qué vas a hacer con tu traela. ¿Qué vas a hacer con tu primer sueldo? Si le pagan, Y cuidado. si me pagan, Ah, o sea que está diciendo que soy un rata al igual que Elías. Ya veo que él, No, iba a igual que tener Janito. él iba a tener que pagar todo ya. Yo ya no, yo quedé fuera ya de No, eso. man, por Porque yo dije, Anda, ese cagando. primer miércoles No. que él faltó, Cuidado. yo off ya. No, voy a Oye, hablar con la jefa yo Ani. te conozco, Marque el 13, vos nunca echaste ni un asado donde estúpido. Pero el cambio, porque a nosotros ya nos llevó a su casa. Sí. Y ahí Echa. provocaron todo y nunca más. ¿Qué Hecho, problema eché hay el en la asado. agencia nueva? 2 veces nos fuimos a su casa. Sí. Guiso y Y de- después choripán fue. De asado también. 3 veces. Ah, yo no fui en el primero, ¿cierto? Ah, cierto, porque te hiciste el exquisito. No. Y Elías no se fue la segunda vez.
Porque demonio no le dio bola en la primera. Le están destripando el día. 3 palos le dio a demonio. Ahora le tiene que pagar su otaku. Abuelo, ¿hoy tenés tiempo? Las dos. No, pero... ¿Y vas a auspiciar el programa? Cuidado. Vamos a hablar de otaku. Bueno, cotización de monedas. Tenemos la cotización. Bueno. ¿Trajiste también? ¿Sí? Ese bache impresionante, papá. Placa, señor director. Impresionante. Así no se queda usted tampoco mal, ayuda, hijo o sea. de puta. Cada vez más chicos sus cosas, bueno. Es tamaño más compacto. Bueno, tenemos La música de fondo va a estar. Ay, tenemos las Más pache que criptomonedas. Asunción. Esta de 3 es un poco más variado. Todos son color amarillo. El amarillo de atrás le deja muy negro producción a él. ¿Qué es Ya eso? soy lo que sí. Ya soy Aguante. así de nacimiento. Ponte- Bueno, Quédate en modo de perfil ahí, quédate en modo de perfil. La insignia de Guaraní, Que es hermano. como una silueta nomás luego ya. quedé ahí. Bueno, Y la insignia de tenemos el Garlic Coin que está 52 guaraníes. El Garlic Coin es tipo música pan de de ajo. legendario. Pan de ajo coin. Es lo que representa el Garlic Coin. El pan Useless de Coin ajo que está a coin. 275.000 a la compra. El Dogecoin que está a 500. ¿Qué es Dogecoin? ¿Conoce el meme del perro Doge? No. Es un meme así de un perro amarillo que directamente se hizo tan famoso que decidieron hacerle una criptomoneda. Y trae primero. Los mejores chistes son los que se explican. Trae el Pero nosotros primero. con ni ese boludo, real no podemos comprar porque vamos a comprar Bitcoin, cuera. Bueno. Trae primero el chiste del puto perro ese y después trae la moneda, boludo, si no, no se entiende. Es un perro, o sea, ¿qué chiste va a tener un perro? Bueno, el Dogecoin 598.000 a la compra. Bitcoin. Vas a pagar, hijo de puta. Vas a pagar 200. Ya quedamos así. ¡Qué bajo tal! El Bitcoin está 47 millones. Revivió el humor. Un Bitcoin. 475.873.422. El premio José Olite al mejor humorista del año. El mejor bloque de la televisión Bueno, paraguaya. Así. Sí. ¡Dólar en la compra! Ahora sí. Ahora sí, en serio. El dólar está a 6.300. Lo otro era todo joda. No, de verdad son los precios reales. El dólar está a 6.300 la compra, 6.400 la venta. El peso argentino está a 4 la compra, 4,70 la venta. El real está 1.200 la compra, 1.260 la venta. Y el peso uruguayo está a 120 la compra, 200 la venta. Vos sabés que cuando todo el público presente está así, es porque está funcionando demasiado esto. Bueno, ¿terminamos? Ya terminé. En la próxima puedes traer el estado de las rutas. Cierto. ¿Está brutal? Sí. El estado de las rutas. Necesitamos en este bloque. Bueno. Por favor. Espera. ¿Cuánto costó hacer y todo eso? 200.000 y 200.000. La próxima semana ya tienen que cobrar. No, vení dos miércoles nomás. 200 nomás vas a cobrar. ¡No! Oranga. Le vas a pagar vos también. Está cansado. No, por chico, ese no 200 durmió. ya llevo un militar y... Cancelado. Dios, no, bola. Es una banda. Borra eso. Gracias, Otaku querido. Dale, chicos, nos vemos el siguiente miércoles. Se ha detectado un boliviano. Basta. Pausa, joven, porque quiero hacer pipí. Dale, ¿Qué pues. pasó mal así con otaku? Qué bárbaro. ¿Qué? Señoras y señores, momento del terererupa con Don Vito. Me gusta tu empanada. Me gusta la Atención, amantes de las empanadas de huevo. Llegó una nueva forma de disfrutarlas con Don Vito. Empanada casera rellena de huevo, queso cremoso, perejil, sal y pimienta. Justa para ganar tu corazón en una sola mordida. Pedila hoy mismo en todos nuestros locales para delivery o para llevar. Don Vito, rellenas de historia. Don Vito. Y el tereré y el mate también ahora con el fresquito. Tiene un nombre, Santo Tomás. Llegó el frío más purete. Nueva hierba Santo Tomás, menta purete compuesta con doble menta y boldo, que te hace decir hoy piró. Santo Tomás menta purete, el primero es para él. ¡Moralite! Moralite. ¡Ah, güey! Mira lo que es. Parece Londres, boludo.
Llegó Belcan y Belcat. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan y Belcat, sanos por dentro, bellos por fuera. Vamos a la pausa, demonio. Che, Quique. Oye, pues. La vejiga estaba llena, Core, agarre la pala, carajo. Cerrar los cinco. Pausa enseguida, va, dale. Fiu, fiu, ya era. ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres. ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron, pienso que no puede ser y que tienes que volver. No, no puede ser, no puedo amar. Y cuando menos lo pensaba, todo fue a terminar entre los dos. Ahora estoy solo, y sin tu cariño no tengo nada. Ahora estoy solo, y sin tu cariño no tengo nada. Recordarás tantas promesas que hicimos y vivirás pensando solo en mi cariño. Pienso que no puede ser y que tienes que volver. No, no puede ser, no puedo amar. Y cuando menos lo pensaba, todo fue a terminar entre los dos. Ahora estoy solo, y sin tu cariño no tengo nada. Ahora estoy solo, y sin tu cariño no tengo nada. Recordarás tantas promesas que hicimos y vivirás pensando solo en mi cariño. Pienso que no puede ser y que tienes que volver. No, no puede ser, no puedo amar. Y cuando menos lo pensaba, todo fue a terminar entre los dos. Ahora estoy solo, y sin tu cariño no tengo nada. Ahora estoy solo, y sin tu cariño no tengo nada. Ahora estoy solo, y sin tu cariño no tengo nada. Ahora estoy solo, y sin tu cariño no tengo nada. Ahora estoy solo, 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 no conocía tan mágica sensación. Hoy sé que te amo. Sí, poco a poco yo te fui adorando. Hoy sé que te amo. Eres mi vida,
Eres mi sol y eres el aire que respiro yo. Tú eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Y poco a poco yo te fui adorando, alguien como tú. Encanta, y poco a poco yo te fui adorando. Hoy mi alma y mi corazón son para ti. Eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro yo. Tú eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Y poco a poco yo te fui adorando, alguien como tú. Me encanta, y poco a poco yo te fui adorando. Hoy mi alma y mi corazón Poné por el que yo quiero, hace 3 días te pedí. ¿Cómo era que se llamaba? Hay un tema. Me fui para atrás, no me había sido. Ay. No, hay otro. Cortame la música. Una punteada de guitarra. Sí, ya ubico. ¿Cómo se llama esa música? Que digan los yuteños, que nos digan los yuteños. Déjate joder. ¿Cómo? Fui tu gran amor. Demonio, Fuiste llegué a mi- pillar. No, No, fuiste mi como vida, bola. ¿Para qué te di la remera de Korn? Y eres el aire que... ¿Este era? ¡Demonio! ¡Colegiales! Fatality. ¡Eso! ¡La puta madre! Miércoles de recuerdo. Esta bella Steve. ¡Hey! ¡Te vas a ir preso, oro! Mate con Mari. Mate con marido, la doble M. ¡Dale, la mano arriba! Ah, ¿cómo entra una caña ya? Ayer le bajé el whisky. Un aristóbulo, como era, boludo. Ayer 2 rayitas de whisky a la cama. Señor, señora. Está Kim Jong-il, el líder supremo Salvador. Kim Jong-un. Y está nuestro líder supremo, Mao Zedong. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Con nosotros el sexólogo, el doctor Aguirre. ¡Hola, no! ¡Bienvenido! Líder
La escaloneta, papá. Y ahí están los alumnos del doctor Aguirre. Nunca la van a poner, pero estudian. Yo le quiero preguntar algo al doctor, De ¿verdad? Hanna que se presente, amiga. Pero mira, acá está, mira. Nunca la van a poner. Pero igual quieren estar preparados por si ese momento llega. No hay plata. Ahí están Igual van a practicar por ellos mismos. los pajines. Y sí. ¿Cómo te va, doctor Aguirre? Muy bien, un gustazo, como siempre, llegar acá los miércoles, a contribuir un poco con la información y bueno, destruir mitos y hacer que las cosas funcionen mejor en materia de sexualidad para toda la gente que, bueno, que realmente tiene problemas y a veces se queda agarrado de cosas que no tienen mucho que ver y se la complican innecesariamente. ¿Qué quería preguntarle, Punto de partida para lo que te quiero preguntar. Porque hace rato veíamos, Doc, el video de esta pareja, Sí. ¿verdad? Y eso, el sexo y los vínculos tóxicos, ¿verdad? Eso está en la estaba rutina viendo hoy. también los videos y yo tengo la edad de Payo. De hecho, Payo fue compañero mío Payo. de colegio hace... Espera, compañero tuyo de colegio. Yo hace 40 años viví 4 años acá, del 77 al 80. Desde papá fue agregado militar del Uruguay acá y vinimos todos a vivir. Yo hice bachillerato allá en el Inter y ahí estaba Payo que venía de Estados Unidos porque él creo que era nacido. Sí. Bueno, tenía un tipo divertidísimo, matabas de risa porque era muy loco. Bueno, después yo me voy de país, vuelvo en el 2003. Cuando vuelvo me lo encuentro hecho esta figura política, ¿no? tan singular, ¿no? Y yo lo primero que analizaba, me hice cargo de lo que vos decías, qué necesidad de exponer a una chica de 23 años. Yo tengo hijas de 23 años y a los 23 años las chicas todavía no tienen bien desarrollado el lóbulo frontal y muchas cosas que implican decisiones de vida las hacen mal. Yo tengo hijas y mis hijas la pillan seguido. Sí. Eso que somos padres presentes, una madre psicóloga, un padre médico, estamos ahí, sexólogo, igual la pifian. ¿No? ¿Qué implica, doctor, que el lóbulo frontal no esté todavía desarrollado? Y ¿Qué claro, que hacen? no tenés la cantidad de neuronas, por así decirlo, de asociaciones. No medís para las haber consecuencias. alcanzado la madurez, claro. Ah. Y tomar decisiones maduras. En todos los aspectos, laborales, de pareja, qué sé yo. En fin, un montón de cuestiones. Ahora, teniendo eso en cuenta, viste como que hay dos cosas acá que merecen una reflexión y después cada cual sigue por donde quiere. Si vos tenés 23 años, ¿verdad? Ese empoderamiento de la mujer, que yo creo que pasados los años, esto arrancó en los 60, como dijimos, la está complicando más que liberando, porque vos fíjate que una chica de 23 años, ¿qué tiene que ir a hacer con un tipo de 64? Es como que yo me pusiera a salir con una chica de 23 años, ¿qué le puedo dar? No sé, plata. Pero digo, no tiene mucho sentido la relación. Tengo un amigo que tiene 30 y pico ya y sale con chicas así de 18. Yo tengo pacientes que vienen a contarme muy graciosamente que salen con menores. Bueno. Sí, con menores de Y edad. vos tipo te quedas así. Y yo me quedo así y le digo, me estás confesando un delito. Le digo, y quedan así. Y ellos, vos sabés que no lo toman como un delito. Y lamentablemente hay que remontarse a unos años atrás, aquellos años en los cuales yo vivía acá, en que era muy común que las autoridades del país tuvieran de novias a menores de edad. Acá, ¿se acuerdan cuando Y se proveían de menores de edad? Ñañata legal. Es que, ¿te acordás? Bueno, sí, el propio dictador salía con chicas de 14 años. Eso. Así mismo. Pero, ¿te acordás esta funada mundial anga que ligaron los de Defenders? Sí. Porque antes de tocar en el anfiteatro era... ¿Y qué consumen ustedes? Quinceañera. Es cierto. Y fueron funados, pero ellos lo tomaron como chiste, pero porque durante tanto tiempo en la cultura estuvo arraigado que era normal, ¿verdad? Fíjate que han pasado casi 40 años de esos tiempos, o más quizás, 50 años, que era, digamos, una tradición cultural, y eso sigue vigente, en el imaginario. Yo sé de tipo... No, lo que pasa es que la madre me presentó a su hija. ¿Cómo? Sí, la madre le presenta a su hija porque de esa forma se garantiza algún tipo de ingreso de parte de este tipo, qué sé yo, qué sé yo. Y bueno, y eso genera este tipo de situaciones en la cual yo creo que el principal responsable es el que tiene las herramientas de haber vivido, de la madurez y qué sé yo. Es decir, a ver...
está todo bien, la chica pobre a lo mejor tiene algún problema de adicción, que es tratable, en fin, qué sé yo, no debería ser expuesta tan violentamente. Sí. Eso se lo podés mostrar al juez y decirle, mire, es difícil de tratar con ella, pero de última, es tu responsabilidad salir con una chica de 23. ¿Cómo que yo salía con las compañeras de mi hija? Claro. O sea, Y en redes, Doc, mucha gente decía, ¿qué hace una chica de 23 con él? Nadie decía, ¿qué hace él con la chica. Claro. Pero bueno, por eso yo creo que la responsabilidad más grande en este caso, más allá de que la chica está equivocada, porque tendría que buscar a alguien más cercano a su edad y a sus intereses y a sus gustos, a sus hábitos, y no un tipo de 40 años Sí. más, ¿verdad? Que no tiene viabilidad una pareja desde lo fisiológico, porque el tipo, ¿cuánto tiempo más puede ser su pareja sexual? Unos años. En cambio, ella va a ser... Una de 30 ya ahora. Una de 30. Ya tengo una nueva, será. Bueno. De 29. Bueno. Pero bueno, de todas formas yo creo que se puede tener una muy buena amiga y compañera sexual, inclusive siendo una señora de 40 y pico. Claro. Y se la pasa muy bien con una señora de 40 y pico y no tenés por qué, ¿verdad? Andar con una chiquilina de 18 y mucho menos con una menor de edad. Pero acá, Doc, ¿vos crees que el pesa mucho en el vínculo el sexo, quizás? Sí, definitivamente. Los varones muchas veces se sienten más jóvenes o se rejuvenecen cuando andan con una chica porque creen que eso los valida como hombres, como machos. Entonces, claro, si puedo atender a una chiquilina de 23 años, fíjate lo bien que está, la juventud, la energía que tiene, y yo puedo ser su hombre, eso a mí me coloca en un sitial en el cual es medio imaginario. Claro. Muy Colágeno, el famoso Sí, colágeno. es cierto que el poder atrae, que el poder es altamente erótico, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ya sea para un lado o para el otro, esto es diferente el sexo de la persona, pero el poder siempre atrae. Una persona con poder siempre resulta atractiva, en fin, que yo. Pero, como sexólogo, primero, hay que tratar de que los vínculos sean un tanto más parejos. Claro. Yo no puedo, no se me ocurre, yo qué sé, un tipo que tenga 40 años. Mi señora tiene 8 años menos, 8. Pero bueno, es una edad en la cual todavía hay cosas en común y qué sé yo, y bueno, y hay un grado de madurez y de preparación para enfrentar un proyecto de vida. La chica de 23 y el tipo de 64 ya no tiene la energía de criar un hijo. La chica por ahí tiene legítimas intenciones de ser mamá. Bueno, hay toda una serie de cosas que son que van en contra de lo que debería ser lo aconsejable. Entonces yo creo que la mayor responsabilidad en este caso le corresponde al que tiene ya más años y debería decir no. Doctor, vos sabés que tengo una pregunta. Me estaba así bañando, ¿verdad? Me estaba enjabonando todo. Estoy pensando en mí. Ya. No, y vos sabés que... Y de repente, digo así... ¿Quién habrá inventado el sexo oral? Una revelación. ¿A quién se le ocurrió que, tipo, verdad, aquí que en la época de las cavernas estaban... ¿Cómo nace este tema? ¿Hay indicio de quién fue la primera cultura que practicó el sexo oral? Honestamente no hay un indicio. Lo que sí es dable de saber de que siempre decimos que hay lugares muy, digamos, sensibles por la carga de terminaciones nerviosas en determinados lugares, y nuestros antepasados, ¿verdad? Eran muy de explorarse, ¿verdad? Claro. Porque no había ningún tipo de No había represión internet, nada. en tal sentido, ¿verdad? Y se daban cuenta de que en definitiva era algo estimulante o algo que se sentía bien, ¿verdad? Claro. El estímulo de ciertas regiones. Bueno, podían ser manuales como podían ser orales. Hay que ver que nosotros
todo lo que podíamos encontrar Sí. por ahí lo llevábamos a la boca, lo probábamos, en fin, qué sé yo. Claro, y veía Entonces, uno, bueno, a partir de ahí empieza a surgir probablemente el vínculo sexual oral, ¿verdad? Y bueno. Es como que siempre fue tipo una práctica innata, digamos. en el Sí, sexo. yo creo que sí. Como tantas otras, y de hecho hasta el día de hoy hay algunos tipos de, sobre todo ramas de algunas religiones que lo ven como una práctica impura. ¿Cómo se va a hacerle sexo oral a una mujer? Hay algunas religiones que no quieren. Sí, hay algunas, creo que la gente judía y sobre todo algunas ramas de ortodoxos lo hacen a través de un agujero en una sábana, por ejemplo, ¿verdad? El Glory Hall que es ahora. El Glory Hall, inventaron el Glory Hall. Claro, sí, es como un invento del Glory Hall. Porque bueno, era algo medio... Entonces era solamente Claro, los porque órganos de cópula. Todo lo demás estaba prohibido porque no eran actividades relacionadas con la procreación y con la trascendencia, ¿verdad? Entonces eran solamente prácticas relacionadas con el placer, con la satisfacción y bueno, y por lo tanto muy parecido a la lujuria y condenable. Ah, de ahí viene la parte religiosa muchas Sí, veces venía. totalmente, ¿Cómo sí, que sí. se dice el acto de succionar pene? Felatio. Felatio y cunilingus al revés. Cunilingus es a la mujer. El cunilingus. Pero yo sí que me atrevo a decir que anteriormente se consideraba un paso previo nomás para el coito y que hoy en día es muy más importante que el coito incluso. Totalmente. Para muchas mujeres. Yo no sé si ya mencioné acá, pero cada vez que puedo lo menciono, porque yo hago mucho hincapié en el valor de la previa. Siempre lo estamos diciendo, ¿se acuerdan la vez pasada? Estaba mirando, va Sí. como... No, impresionante. Chupen, Pilín, chupen, compa. Como en las 100.000. Sí. La escaloneta hiciste ahí. Una locura. Siempre hago mucho hincapié en el valor de la previa. Hay una encuesta seria en países nórdicos en la cual el 70% de las mujeres prefieren el sexo oral antes que la penetración porque ellas sienten que el varón está esforzándose por darle preocupándose. placer a ella y ella está sintiendo y relajada y se puede concentrar mucho en recibir ese estímulo y no aguantar la embestida de un tipo que solamente la quiere reventar y qué sé yo. Entonces las nórdicas estas, las escandinavas, Sí. ¿verdad? El 70% preferían el sexo oral, así que muchachos, pónganse Ahí las está. pilas. Ahora, alumnos, saquen cuaderno anotador. Según tus pacientes femeninas, ¿cuál es el error común que hacemos los hombres al practicar sexo oral? ¿Y qué es lo que les gustaría que nosotros le hagamos? Bueno, no, la mujer, al menos en mi experiencia, no es que te brinde tantos detalles sobre la forma del sexo oral. Ellas hablan del sexo oral como práctica en su conjunto y se quejan de lo poco que los varones acceden a ese tipo de práctica. Pero los perros no quieren hacer No, tanto. los perros van directo De a mala gana alguno. a la penetración y qué sé yo y que esto y que lo otro, entonces ya se quejan de eso, pero sí hay algunas que son un poco más, digamos... explícitas y descriptivas y dicen de que el varón, bueno, es muy rústico en su técnica, puede ser transversal, puede ser vertical, puede ser circular, puede ser succión. El estrecho de Magallanes. De la zona más sensible que es el clítoris, ¿verdad? Es un órgano diseñado exclusivamente para el placer femenino y muchas veces se olvida a la hora de la relación, se pasa por alto, hay que saber empezar cómo tocarlo. Sí. No hay que ser bruto porque es un órgano muy sensible. Claro, Entonces los perros creen que es una sandía. hay que humedecer bien Sí. los dedos que se van a usar para tocar, ¿verdad? El clítoris no es solamente aquel capuchoncito que se ve arriba en la unión de los labios mayores, no. El clítoris tiene esa parte que sale hacia afuera, pero después tiene dos ramas laterales que bajan todo por debajo de los labios mayores y eso también es clítoris.
Y el varón se cree que el clítoris es aquello. Sí, es lo que está expuesto, pero todo lo que es al costado también. Entonces, bueno, hay que saber un poco de anatomía, ¿verdad? Y saber que en la fisiología que hablamos la vez pasada de la mujer, prestarle atención en la previa es fundamental para que la mujer... Para que pueda llegar bien y pueda estar satisfecha. Entonces, la queja fundamental es de que el varón quiere ir directo a la penetración, ¿verdad? Porque es como, no sé, una forma de poseer a la mujer que siempre fue considerada un objeto de propiedad. Y hoy por hoy la mujer ya no se considera tanto propiedad de alguien, ¿no? Claro. Entonces esa mujer está reclamando otra calidad de estímulo sexual y empieza a decir, bueno, si este no lo sabe hacer, me voy a buscar uno que sí lo sepa hacer. Y está, Doc, está también el que, por ejemplo, te quiere hacer sexo oral y hace trampita y que introduce también los dedos en la vagina, por ejemplo, y ahí ella deja de... no hace ambas cosas, sino que... Claro, ahí nomás. Y ¡Ese es el mejor! Truquea nomás, wow, que te chupa. Ese es el mejor. Sí, te digo por experiencia. Le gusta. No, tenés que hacer. No, y los dos, le chupá y le metes los deditos. Abuelo quiere decir Y a vos algo. los tres. No, Abuelo los quiere dos, decir algo. Y después, de repente, alguno... Bueno, pero a vos no te gusta lo... Ya dijo con el doctor que no es ser puto si me meten el dedo. La puta que no respetan la opinión científica. Pero verdad, Doc, que hace también eso y es trampa. Sí, sí. Es que yo creo que hay que tener la capacidad y eso se logra cuando uno tiene un método. Nosotros enseñamos ese método para los pacientes que poseen eyaculación precoz, que padecen eyaculación precoz. Un método para no llegar enseguida y poder destinarle el tiempo necesario al estímulo femenino. Y yo creo que el hecho de poder tener esa técnica que permite controlar la excitación para no terminar anticipadamente, nos permite, si nos preocupamos un poco más por aprender, hacer la lectura exacta de cuál es la sensibilidad de esa pareja. No todas las mujeres disfrutan de la misma manera. Hay algunas que les gusta de una manera, hay otras que les gusta de otra manera, hay una que les gusta muy despacio, otra que les gusta más fuerte, otra que les gusta de 4, otra que les gusta arriba, otra que les gusta con sexo oral largo, otra con sexo oral corto. Bueno, todo eso, y ahí voy a lo que vos decías, inclusive el fingers, que se llama, el fingering, que se llama ahora, que es introducir los dedos, jugar con los dedos, en fin, qué sé yo. ¿Sí? Hay mujeres que lo adoran, porque sienten de que, bueno, ellas por ahí se estimularon alguna vez a sí mismas y sienten de que, bueno, que su pareja está reeditando ese estímulo que le hizo tanto bien y que ella ya sabe que le gusta. Entonces hay que tener la capacidad, atiendan a los muchachos, de poder leer la sensibilidad de esa mujer con la que estamos saliendo. Si es la pareja estable, la pareja con la que salimos hace mucho tiempo y qué sé yo, esto es relativamente fácil porque después de tanto tiempo, bueno, hemos aprendido qué cosas sí, qué cosas no. El tema es de tener la capacidad para poder leer la sensibilidad femenina en una o dos salidas. Y pónganse crema de muchachos por la mano a la noche, hidraten, porque si no es una lija, chicos. Las uñas, los perros. Muchachos, las uñas, por favor. Las uñas tienen que estar recortadas al ras, limadas, porque si eso va a ser introducido en un epitelio, ¿verdad? Cilíndrico, adaptado para recibir un pene, qué sé yo. Bueno, no puede haber un rescoldo de una uña que pueda ser hiriente o algo por el estilo. Así que yo diría que si no saben cortarse las uñas o les queda mal hacerse, ¿cómo es que se les llama? La manicura. Limarse o qué sé yo. Bueno, vayan a una manicura, muchachos. O sea, tienen que tenerlo. Las manos tienen que estar impecables. Cierto, solo a Yanito le gusta con la uña esculpida así punteada. Doc, yo quiero hacer un aporte. A ver, pregunta alumno Alías. No, yo quiero hacer un aporte para que no todo haga el doctor. El se puede sexólogo cansar. Elías. Entonces, voy a mostrarle acá a los perros y al público dónde está el clítoris. El clítoris. El clítoris. A ver. Bueno, acá tenemos el cuerpo de la mujer. Primero. Vamos por partes. Pero espera, voy a explicar. No, pero espérate, va a corregir y él me algo. ayuda. No, y después yo le doy a él y él ayuda. El nombre
Sacale la P y Clítoris. agregale una S al final. Es clítoris. Espera, le quito la P Y agregale una S al final. y acá es K. No. No, así nomás. Así. Ah, sí. Todos Eso. juntos. Así es el Todos nombre. juntos, si no es clítoris. Por ahí. No, no es No, no, clítoris, no. sin la K. Clítoris. Nene, basta. Vamos a empezar por ahí. Educación sanitaria, Gordi. Cero. Aplazado. ¿No quiere ver su primera Clítoris. experiencia con una Dale. mujer? Ahora te voy a succionar el clítoris. Bueno, aquí el clítoris, chico, es este penecito que sale acá abajo. No. No. A ver, vení. Paciencia, doctor, Mal paciencia. educado. Vení acá. Va a templar la paciencia el doctor Aguirre. Yo no voy a soportar esto. Échame con clítoris. Atajale ahí en la pizarra. Te sostengo. Vamos a borrar esto porque esto no va. ¿Ah? El clítoris, la parte emergente, aparece acá, Ok. en la parte Superior. superior. ¿Tá? Es la unión de los dos labios mayores. ¿Está adentro o fuera? En algunas mujeres que lo tienen más desarrollado que otras, este órgano, Esto es cine. cuando se excita convenientemente, o sea, cuando se estimula convenientemente y se excita, tiene una dilatación básicamente desde el punto de vista histológico, es como un pene en miniatura, entonces por vasodilatación se agranda y esa parte sale hacia afuera y queda como un capuchoncito de una lapicera salido hacia afuera. Si vos separás así los labios mayores de la mujer, vas a tener ahí un clítoris más grande o menos grande en función de la diferencia anatómica de la mujer y del grado de excitación. Si estás haciendo bien las cosas, vos vas a tocar eso vas a acá sentir, arriba lo voy a sentir. y vas a sentir algo medio endurecido, que ha protruido, que ha salido, y quiere decir que estás haciendo bien las cosas y de hecho la mujer te lo va a estar haciendo saber porque seguramente Mira, o va a estar la gimiendo, tribuna virgen. o va a estar gimiendo o va a estar teniendo una cara de felicidad completa. Sí. Ahora, lo que yo quise decir hoy es que no solamente esa parte que protruye acá es clítoris, sino que el clítoris tiene unas ramas Que se extienden por los laterales costados, por que los labios bajan del todo costado. por los costados y quedan cubiertos por el epitelio de los labios mayores. Entonces, si yo voy a estimular, ya sea con dedos o voy a estimular con sexo oral, está bien que me concentre en la parte esta que protruye aquí, ¿verdad? Pero no tengo que olvidarme de bajar por acá porque esto también es... Elías soy yo O cuando sea- me enseñaban matemáticas. O sea, tengo que lamer el medio y los costados. Así mismo. Qué Tengo que complicado. jugar con el clítoris, que lo puedo hacer en forma lateral, Me quedo lo puedo nomás hacer con en mi forma militar. vertical, puedo hacerlo en forma circular, puedo hacer una pequeña succión, ¿verdad? O sea, de esa forma le estamos dando todo el tipo de estímulo que se le puede dar vía oral al clítoris. Pero luego no tengo que olvidarme, ¿verdad? Esto, porque de esa forma se juega con las ramas laterales y la mujer anhela que se vuelva al clítoris y lo hace mucho más entretenido. Ya veo cuando Elías esté frente a la vagina, va a estar ahí y... Ay, Dios mío, no puedo. Me Ya mata vas a la tener que aprender. tribuna. Practica con un melón. Se Practica con un puede, melón. hay unas imágenes, hay unas imágenes en internet que se pueden buscar, que aparece el clítoris como es. Tiene dos ramas anteriores laterales y otras dos ramas posteriores, ¿verdad? Que muchas veces hacen que la práctica, por ejemplo, del sexo anal, uno dice, es un orgasmo anal. No, el orgasmo es siempre clitoridiano. Es diferentes puntos de estímulos del clítoris, ya sea con penetración, vía superficial, ¿verdad? O vía anal inclusive, pero siempre es clitoridiano el orgasmo. Doc, ¿y por qué hay mujeres que refieren, por ejemplo, algunas que los pezones o los pechos son muy erógenos y otras que dicen yo no siento nada en los pechos? Sí, hay algunas mujeres que tienen, y es una vieja discusión de la sexología, sobre todo de la parte anatómica de la sexología,
Dicen que hay una conexión directa entre los senos, las areolas mamarias, ¿verdad? Que son zonas muy sensibles, ¿verdad? Y la zona genital por excelencia, ¿verdad? O sea, la zona del pubis de la mujer. Y el estímulo, sí, de pezones y areolas tiene una incidencia directa en la excitación para un grupo de mujeres. Hay otras, como bien vos dijiste, que no es tanto. Ahora, yo creo que la forma de encarar, y esto creo que ya lo hemos mencionado, y yo cada vez que puedo, como digo, hago hincapié, la forma de encarar la excitación femenina es hacer un abordaje integral, ¿eh? Desde la psicología, desde la forma de mirar, desde la forma de hablar, desde la forma de tocar, de la forma de besar, de la forma de ¿por qué no?, hacer sexo oral, ¿verdad? Entonces no tiene por qué ser. Entonces, si yo me olvido de los pechos, o me olvido de su cuello, o me olvido de los lóbulos de las orejas, bueno, estoy dejando algo afuera que probablemente contribuya a un mayor placer. Y bueno, y hay que poder ampliar un poco el panorama y no irnos ahí a un agujero y penetrarlo y darle rápido como el conejito de Hay que Dulce. chupar todo el cuerpo, doctor. Exactamente. Los pies. Y te lo van a agradecer y van a querer volver a salir contigo. Te van a decir, me gustó mucho lo que me hiciste la vez pasada en tal pose y qué sé yo, que te y te van a pedir algo que vos antes ni considerabas. Chupame el metartasiano. Nada de porogutar por pero taroba. haceme sexo oral en tal posición, qué sé yo, que esto y lo otro, porque me resulta muy atractivo. Y vos por ahí no tenías ni idea, y eso es lo que hace que esa persona quiera volver a salir contigo y no quiera salir con nadie más. Entonces, muchachos, anímense a explorar todo lo que hay para explorar y no quedarse con una visión puramente fálica y coital de la sexualidad humana que se pierde de vista un montón de cosas. Hoy por hoy, los días previos podemos generar un ambiente de excitación previa, mandándonos algún texto hot, ¿por qué no una foto? Hay veces una imagen dice mucho más que 1000 palabras, ¿verdad? Y yo creo que eso es preparar, está bien eso de preparar el ambiente, y yo siempre digo, si además de eso, de buscarle la parte de hembra, ¿verdad? Amás a la mujer y se lo haces saber, la halagás, y si además la divertís, esa mujer va a llegar al viernes de noche que te va a querer dar una mamada. Así mismo. Te va a querer suturar el pelícano. Yo tengo una consulta, pero no sé si dejamos este tema para otro. ¿Cuál? Para ampliar. Pero el tema del sexo oral también conlleva infecciones de transmisión sexual. Sí. Pero mucha gente se basa más solamente en protegerse en la penetración. En el coito. Sí, y está demás, muy bien. y deja muy de lado tipo Está esa muy parte. bien. Muy buena pregunta. Es buena la pregunta. El tema del SIDA es prácticamente descartable. Tiene que pasar a la circulación el virus y tendrías que tener heridas a nivel de la boca para que un contacto de sexo oral contagie SIDA. Pero sí hay otro tipo de ITS, ya no son más ETS, son ITS, infecciones de transmisión sexual, como yo creo que el más común es el herpes. El herpes muchas veces es un virus que vive en determinadas condiciones en la piel, generalmente es periorificial, se ve alrededor de la boca, se ve alrededor de vagina, se ve alrededor de ano, ¿verdad? Y muchas veces por un descenso de las defensas, hay un cambio del pH de la piel, que tiene un pH especial que mantiene controladas a todas las poblaciones de microorganismos, bacterianas y virales, y hay uno que predomina. Entonces, por ahí se expresa un herpes zóster, y si vos ves que tu novia o tu pareja, la persona que va a salir contigo, tiene un herpes, ese día ni se te ocurra que te hagas sexo oral, porque es una herida cargada de virus herpes que si te haces sexo oral te va a estar inoculando virus, sí, por donde te pase la boca. Entonces, el virus se controla con antivirales, hay
nombres muy conocidos, en fin, pero lo fundamental, mientras haya lesiones que muestren la vigencia de la infección, la recomendación fundamental es la abstinencia. Es la abstinencia, y bueno, serán un par de semanas hasta que desaparezcan las lesiones, y luego se puede hacer sin ningún tipo de... Es como una barrera de protección, por ejemplo, tener una buena salud bucal. Sí, también, por supuesto. Cuidado de la encía, sí, caries. Totalmente, sí, señor. Y de hecho, viste que muchas veces yo, por ejemplo, hubo una época que es famoso cuando sos adolescente, no tenés sexo y apretás, y te das besos y qué sé yo. Y de muchos besos, viste, te salía el famoso herpes. Y eso implicaba de que, bueno, se cortaban los besos hasta que desapareciera el herpes. Doctor, hablando de barrera natural, ¿el pelo púbico también es barrera natural? Sí, ahora ya no está más, digo. Y claro, pero es bueno tener pelo púbico. Y el pelo púbico sí, hay, digamos, muchas teorías bastante bien sustentadas de que el pelo púbico actuaba como una barrera para determinados tipos de infecciones, no todos. Entonces, por eso es que no hay que tampoco... o sea, podemos tener a un Jimi Hendrix. Rebájense. No hay por qué tampoco hacer algo... de volver a tener toda esa mata, en fin. Pero rebajadito. No, porque hoy por hoy, digamos, como que contamos con el arsenal terapéutico como para controlar o bien tratar cualquier tipo de Pilate, gordo. Muy bien. Así que no necesariamente. Pero sí, está bueno eso que dijiste, de que el sexo oral sí puede transmitir una serie de ITS. Y bueno, hay que cuidarse igual. Sí, siempre. cuando vienen a la consulta, doctor, mirás así, las lesiones son herpéticas, le decís abstinencia, el antiviral por 5 o 7 días, ya sea por vía oral y por vía cutánea. Sí, así mismo. Y de esa forma generalmente controlamos ese tipo de... Espectacular. @doc.aguirre, nuestro líder supremo, el doctor Aguirre pasó. Gracias, doctor querido. Un gustazo y no me querido. Dale. Señora, fiu del día. ¡Vamos! ¿A quién le tocará hoy? Y al doctor. Al doctor. Nos hace los honores, doctor Aguirre. Fiu del día. Ya lo vi ahí, una gran cosa. La foto estaba muy buena. Muy buena. Dice, mamita, fija que si eras un queso, de seguro serías el de ricota. ¡Ricota!